cosa que se ha ido comprobando durante todos estos años, que ya van siendo muchos, es que la cárcel enferma. Y enferma pues por muchos motivos, pero enferma pues porque niega de las tres partes que se componen el cuidado de la salud de cualquier persona, que son la genética, el entorno en el que vive y la accesibilidad que pueda tener a los servicios sanitarios, a los presos y presas enfermos se les deniega las dos partes de ese contexto de salud. La cárcel enferma porque se mantiene a una persona en un ámbito poco saludable, sucio, hacinado, sin ningún medio real para subsistir que los que tenemos en la calle, y se les mantiene además durante épocas muy prolongadas de su vida y que produce que al final todo el entorno en el que viva, la mayor parte de su vida, va a ser un entorno que no tiene nada que ver con la naturaleza ni con un medio por lo menos mínimamente favorable. No solo es la alimentación, también es la estructura misma de la cárcel, los habitáculos que tiene, cómo se pervive durante muchos años en habitáculos muy pequeños y muy hacinados, y eso nos ha hecho ver en estos largos años ya de convivir con la cárcel que los presos y presas vascas, además con el sufrimiento que llevan añadido por las políticas penitenciarias, pues sufren con mucha más frecuencia enfermedades que en la calle posiblemente no hubieran sufrido. Son enfermedades degenerativas, pues porque viven en espacios muy pequeños, con muy poca posibilidad de contacto con la naturaleza. Sufren enfermedades psiquiátricas, producidas sobre todo por largos periodos de aislamiento, con lo cual ya pierden muchas capacidades de relación y de percepción de la realidad, y sufren enfermedades oncológicas, enfermedades cancerosas, que es lo que le ha pasado a Ochón. No es ninguna casualidad que dentro del colectivo de presos y presas vascos haya una prevalencia y una cantidad de casos de enfermedad mucho mayor que el colectivo transportable a la calle. Y es que tantos años de vivir comiendo mal, durmiendo mal, con un estrés muy importante en cada momento del día, el cuerpo se desorganiza y al final se crea una enfermedad oncológica, como fue el caso de Ochón. No solamente no se le diagnosticó cuando se debía haber diagnosticado, ella percibió que tenía un problema, fue al médico y no se le hizo caso, tuvo que insistir muchas veces para que al final poder conseguir atención, y eso en todos los casos de las enfermedades sabéis que un diagnóstico muy certero, por muy certero que sea, si no se hace a su debido tiempo, al final va a tener muchos más problemas, como ha pasado con Ochón. De hecho, Ochón hace exactamente 3 semanas acudió a hacerse la mamografía de control que se tenía que hacer en el Hospital de Valladolid, y no lo pudo hacer, como ha contado Nagore, porque la custodia policial se negó a abandonar la consulta. Queda dentro de la ética de los médicos que atienden a los presos y las presas el evitar que esto se produzca, pero es muy aleatorio que tengan un compromiso mínimo ético y que al final favorezcan a la persona enferma, que en teoría es nuestro código deontológico. Lo que pasa la mayoría de las veces es que si el preso y la presa no aceptan esas condiciones, ese reconocimiento no se realiza, con lo cual pierdes el único acceso a un servicio sanitario mínimamente normalizado que puedes tener dentro de la cárcel. Y además, y ya para cerrar toda la imposibilidad de acceso a los servicios sanitarios, también se nos impide a los médicos de confianza acceder a ninguna consulta en las prisiones. Hubo unos años 80 aproximadamente, que hubo alguna posibilidad de acceder, cuando sobre todo había casos de enfermos, de presos y presas enfermas que no querían que la cárcel se les fuera de las manos la situación, permitían que accediéramos en algunas consultas a algunas prisiones. A partir del año 98 no ha sido absolutamente imposible el acceso a ninguna de las consultas, y lo único que hemos conseguido es alguna vez ponernos en contacto con los directores médicos de las cárceles para poderles expresar nuestras quejas o nuestras preocupaciones, pero poco más. En la mayoría de las ocasiones, cuando un preso o una presa va al hospital a que le vea el médico, no recibe el informe se lo dan a los policías que te llevan allá esposado a la consulta del especialista. Y por último, yo creo que la última vuelta de tuerca que ha estado explicando Iker en tantas ocasiones se ha ido produciendo con la negativa sistemática de la puesta en libertad de los presos enfermos con enfermedades graves e incurables. Es su propia legislación, la legislación del Estado español, la que establece las condiciones, las establece de una manera muy clara, y se ha incumplido una y otra vez en todas las peticiones de libertad que se ha hecho para las personas con enfermedades incurables.
se ha llegado hasta el límite, en algunos casos en los que prácticamente se les ha puesto en libertad en los días previos al fallecimiento, como fue el caso de Esteban Nieto, y en otros casos lo que se ha hecho es prolongar lo más posible la estancia en prisión, pues para evitar que tuviese por lo menos un entorno favorable y un entorno familiar donde curar esa enfermedad incurable que al final no tiene curación, pero por lo menos puede tener una calidad de vida mínima. Eso también se ha denegado en todas las ocasiones y también se le denegó a Gotzón en su momento. Y entra a la cárcel. Entra a la cárcel, y entrar a la cárcel, ¿qué supone? Supone que entras de un mundo totalmente abierto, totalmente libre, de una relación totalmente extensas a un mundo totalmente diferente, no tiene nada que ver con la calle. Entras a un espacio totalmente cerrado, donde no tienes autonomía para abrir una puerta, para salir de la habitación, nada. Entras a un espacio físico muy determinado, muy limitado, de manera que pierdes toda perspectiva que tenías hasta entonces. Los espacios, las calles, los montes, eso pierde. Hoy día se agrava más con la situación de aislamiento. Hace bastantes años, normalmente cuando un preso, después de pasar por el periodo comisario muy duro, como sabemos, normalmente cuando entraba en una cárcel se encontraba ya con un colectivo, cárceles que ya eran con galerías, con moldos, con cierto número de presos políticos vascos, y se encontraba ya acogido. Se encontraba ya en un sitio que, aunque no controlara, tenía a todas las personas a su alrededor para ayudarle, ¿no? Hoy, en cambio, hoy en día es muy frecuente que las personas detenidas las aíslen, lo cual ya supone un golpe mucho mayor. No tiene ninguna referencia, no tiene una persona para indicarle cómo tiene que funcionar la cárcel, cómo tiene que responder a los funcionarios. O sea, eso ya supone un cambio tremendo, ¿no? Pero lo que se consigue es, lo que quieren conseguir es que bueno, el colectivo, que el preso, que arroje la toalla. Esto hemos visto en todas estas décadas, no lo han conseguido.